Los 10 peores desastres militares de la historia. Todos hemos oído hablar de algunas de las victorias militares más importantes de todos los tiempos, desde la derrota de las naciones del Eje en la Segunda Guerra Mundial hasta la lucha por la independencia de nuestras respectivas naciones, pasando por la conquista otomana de Constantinopla o las múltiples victorias de Alejandro el Grande en Persia, por ejemplo. Sin embargo, todo enfrentamiento histórico lleva consigo la historia de las naciones que lo perdieron todo en estas batallas y las malas decisiones estratégicas que llevaron a sus ejércitos al desastre militar, ya sea por subestimar a sus enemigos o por sobreestimar sus propias capacidades de combate. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Aquí están los 10 peores desastres militares de la historia. Número 10. La Batalla de Singapur. La Batalla de Singapur, nada menos que la mayor rendición de tropas británicas de la historia, en la que 80.000 soldados británicos, junto con sus aliados malayos, australianos e indios, fueron capturados por una fuerza de 36.000 combatientes japoneses. La batalla tuvo lugar del 8 al 15 de febrero de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. La caída de Singapur vio la derrota de toda la fuerza defensora de la isla por un ejército japonés de menos de la mitad del tamaño, allanando el camino para el refuerzo japonés en el Pacífico y la brutal ocupación de Singapur, que resultó en la muerte de la mayoría de los soldados capturados debido a las terribles condiciones del cautiverio. Descrita por Winston Churchill como el peor desastre militar en la historia británica, la batalla de Singapur socavó el prestigio militar de Inglaterra hasta tal punto que contribuyó al fin de su dominio colonial en la región después de la guerra. Número 9. Batalla de Cañas. Una de las peores derrotas militares romanas de la historia. En esta batalla, que tuvo lugar el 2 de agosto de 216 a.C., una fuerza romana de 86.400 hombres fue arrasada por un ejército cartaginés numéricamente inferior, compuesto por 50.000 soldados y dirigido por el legendario general y estadista Aníbal Barca. En esta batalla, la superioridad numérica romana fracasó catastróficamente frente al genio táctico de las tropas cartaginesas. Estos últimos se retiraron periódicamente del centro de su formación, disponiéndose gradualmente en forma de media luna. Los confiados romanos avanzaron sin saber que la caballería cartaginesa planeaba rodearlos por la espalda. Completamente rodeados y de manera abrupta, los soldados romanos fueron arrollados por las tropas de Aníbal que venían de todas direcciones, resultando en un total de 67.500 bajas en un solo día. Esta batalla se convirtió en una de las más sangrientas de la historia europea. Número 8. Batalla del Bosque de Teutoburgo. La batalla del Bosque de Teutoburgo, que tuvo lugar en el año 9 después de Cristo, resultó en la derrota total de 3 legiones romanas y sus 6 unidades auxiliares a manos de una alianza de hasta 30.000 combatientes germánicos, liderados por Arminio. Arminio fue hasta entonces uno de los más brillantes consejeros del general romano Publius Quintilio Varo. Arminio, de origen germánico, pero educado en Roma y, por tanto, experto conocedor de las tácticas militares del Imperio Romano, unió bajo su mando a las tribus bivariadas queruscas, brutas y angritas. En el bosque de Teutoburgo, preparó una emboscada devastadora para las legiones de Publius Quintilius Vares, en una batalla que más tarde se conocería como el desastre de Vares. La victoria germánica fue tan abrumadora que, de los 22.000 legionarios, se estima que menos de 2.000 lograron regresar a territorio romano. Este evento marcó el final de la expansión del imperio en el norte de Europa. Número 7. La Batalla de los Cuernos de Jetín. La Batalla de los Cuernos de Jetín fue un enfrentamiento el 4 de julio de 1187, al oeste del Mar de Galilea, en el que un ejército de 20.000 a 40.000 guerreros musulmanes, dirigido por Saladino, aniquiló por completo a una fuerza de aproximadamente 25.000 cruzados europeos, comandada por Guido de Lusignan, rey de Jerusalén. A pesar del consejo contrario de algunos de sus consejeros, que creían que las fuerzas árabes eran demasiado poderosas para enfrentarse en Jerusalén, Guido de Lusignan condujo a sus hombres a una batalla en la que, castigados por el calor, el cansancio y la falta de agua, quedaron completamente aniquilados en menos de 2 días.
Con esta derrota, los estados cruzados perdieron por completo su capacidad para hacer la guerra. Como resultado de este desastre militar, el ejército musulmán volvió a convertirse en la fuerza dominante en Tierra Santa, lo que permitió recuperar Jerusalén y casi todas las demás ciudades cruzadas de la región. Esta batalla fue un punto crucial en las cruzadas y tuvo un impacto significativo en las relaciones de poder en la región. Número 6. Batalla de Gallipoli. La batalla de Gallipoli fue una campaña militar desastrosa durante la Primera Guerra Mundial. Iniciado el 19 de febrero de 1915 por los aliados de la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, tenía como objetivo derrotar al Imperio Otomano y hacerse con el control del Canal de Suez. La batalla involucró a 489.000 soldados de la Entente y 315.000 soldados otomanos, con una duración de 11 meses. Alrededor del 70% de los combatientes perdieron la vida en ese conflicto. Comenzó con devastadoras operaciones de desembarco de las fuerzas aliadas en la costa de Gallipoli, seguidas de intensos combates terrestres, reforzados por bombardeos de artillería naval. Después de casi un año de lucha, la Entente fue derrotada, y sus soldados nunca lograron capturar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que eran su objetivo. La batalla de Gallipoli resultó en la muerte de 300.000 soldados de la Entente y 255.000 otomanos, una pérdida desastrosa para ambos bandos. Número 5. El sitio de Cartagena de Indias. Uno de los peores desastres militares en la historia del Imperio Británico. El sitio de Cartagena de Indias, que tuvo lugar del 13 de marzo al 20 de mayo de 1741, fue uno de los peores desastres militares en la historia del Imperio Británico. Durante ese periodo, 4.000 soldados españoles y aliados nativos, dirigidos por el almirante Blas de Lezo, derrotaron a 30.000 combatientes ingleses, comandados por el almirante Edward Dornan. Esta batalla tuvo lugar en la actual Colombia y fue el resultado de las ambiciones británicas de controlar el puerto de Cartagena de Indias, uno de los puntos estratégicos más importantes de España en el Mar Caribe. Sin embargo, las fuerzas británicas se vieron afectadas por la malaria y la fiebre amarilla, y no pudieron romper la defensa española en el castillo de San Felipe de Barajas. Después de sufrir 19.000 bajas humanas, más 37 barcos hundidos, 17 gravemente dañados y la pérdida de 1.500 cañones, las fuerzas británicas se retiraron. Las consecuencias de este episodio pusieron en peligro cualquier futura operación militar británica en el Caribe durante décadas. Esta batalla marcó uno de los momentos más significativos en la historia de Cartagena de Indias, destacando la resistencia y fortaleza de las fuerzas españolas e indígenas frente a la expansión británica en la región. Número 4. Batalla de Edesa. Otra devastadora derrota de la ruta romana vio una fuerza de 70.000 soldados imperiales completamente aniquilados a manos del Imperio Sasánida durante la primavera del 260 DC en la actual Turquía. Dirigido personalmente por el emperador Valeriano, quien se convertiría en el primer líder del Imperio Romano en ser capturado en batalla. El ejército romano estaba en las provincias orientales del imperio para responder a la invasión de esa región por parte del rey sasánida. Sin embargo, esto resultó en un desastre, con toda la fuerza romana siendo aniquilada o capturada en un enfrentamiento del que las crónicas de la época carecen de muchos detalles. Sin embargo, lo cierto es que esta abismal derrota resultó en un vacío de poder que fragmentó el Imperio Romano a manos de los usurpadores Fulvius Macrianus, Decimus Laelius Ingenuus, Regalianus y Marcus Cassian Latinus Postumus. Número 3. Batalla de Araucio. La batalla de Araucio fue un enfrentamiento entre 10 a 12 legiones de la República Romana, con un total de alrededor de 120.000 soldados y 200.000 guerreros germánicos de las tribus Cimbri y Teutón, conocidos como ambrones. Esta batalla resultó en una derrota romana devastadora debido a la falta de cooperación entre las legiones, derivada de las amargas diferencias entre sus líderes. Hoy en día, se reconoce como quizás la peor derrota militar de la antigua Roma. La batalla de Araucio se libró en el territorio de la actual Orange, Francia, el 6 de octubre de 105 a. La fuerza romana fue completamente aniquilada,
incapacitada o capturada, todo debido a las incesantes disputas entre sus líderes, quienes se negaron a seguir las órdenes de los demás y lanzaron ataques individuales descoordinados. Así, Roma solo escaparía a las posteriores invasiones germánicas gracias al genio militar y político del 7 veces cónsul Cayo Mario. Número 2. Invasión napoleónica de Rusia. El 24 de junio de 1812, Napoleón Bonaparte entró en Rusia con 580.000 soldados con el objetivo de capturar Moscú y obligar al zar Alejandro a someterse a la voluntad de Francia. Napoleón esperaba obtener rápidamente la victoria a través de batallas frontales decisivas. Sin embargo, el emperador se enfrentó a un ejército ruso que, entre una batalla devastadora y otra, se retiró, quemando todo a su paso, dejando solo ruinas y tierra baldía para que los franceses capturaran. Esta situación se repitió en Moscú en septiembre del mismo año. Golpeado por el invierno ruso y sin recibir nunca la rendición del zar, Napoleón se vio obligado a enfrentar una amarga retirada de regreso a su tierra natal, enfrentando temperaturas de menos 35 grados centígrados, con su ejército diezmado por el clima, la enfermedad y las fuerzas del mariscal Mikhail Kutuzov. Solo 95.000 hombres de los 580.000 iniciales lograron regresar a territorio francés, mientras que el resto cayó durante el trayecto, se perdió, fue capturado o desertó. Esta catástrofe militar 2 años después resultó en el colapso del imperio napoleónico y el exilio de su emperador. Número 1. Operación Barbarroja. La invasión de tierras más grande de la historia. La Operación Barbarroja fue la invasión terrestre más grande de la historia, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Involucró a más de 10 millones de combatientes en total, con 3,8 millones de soldados alemanes participando en la penetración inicial de la Unión Soviética. Se enfrentaron a alrededor de 2,9 millones de defensores en ese momento. El objetivo de la operación era conquistar todo el territorio soviético entre la frontera occidental del país y una línea imaginaria que se extendía desde la ciudad portuaria de Archangelsk hasta Astrakhan. A pesar de disfrutar de un éxito abrumador en los primeros meses, esta operación militar terminó en un completo desastre para Alemania y, en última instancia, condujo a su derrota en la guerra. La Operación Barbarroja estuvo marcada principalmente por el fracaso de la Wehrmacht en capturar las ciudades soviéticas de Leningrado, Moscú y Stalingrado, así como los campos petroleros del Cáucaso. Esta operación resultó en la pérdida de más de 1,5 millones de soldados para Alemania y más de 4,5 millones para la Unión Soviética, con un número aún mayor de civiles, lo que la convirtió en la peor catástrofe militar y humanitaria registrada. Estos trágicos desastres militares se recuerdan como momentos oscuros de la historia, plagados de pérdidas humanas y consecuencias significativas para los pueblos involucrados. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos desastres militares? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Recuerda que conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.